Saludos, mis amados amigos y hermanos que nos ven a través de las redes sociales. Es para nosotros un placer compartir la lección con ustedes. Y la lección de esta semana habla acerca de la mujer samaritana. Es la lección número 5 y el título es El testimonio de los samaritanos. ¿Cómo estamos, Génesis? Estoy bien, estoy feliz que ya es sábado y ya siente el otoño. Muy bien, gracias a Dios. Vamos, ¿qué te parece si vamos a tener una palabra de oración para comenzar? Sí. Padre, en nombre de Jesús, gracias Señor, te damos por una semana más que nos diste. Al abrir tu palabra pedimos tu bendición y tu dirección. Dirígenos tú, Señor, y enséñanos. Y también a vivirlo. Y Señor, que Señor podamos ver tu gloria y manifestar tu gloria a otros. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien. La lección de esta semana se centra en el capítulo 4 y podemos dividirlo en tres partes. La primera parte tiene que ver con la introducción, por decirlo así, el contexto de cómo Jesús se va a Galilea, pero el texto nos dice que es necesario pasar por Samaria. Pero el versículo 1 y 2 nos da un contexto de que algo había sucedido y nos dice aquí, cuando pues el Señor supo que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos. Versículo 3 dice, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Esto nos da el contexto. Nos dice que había surgido una situación en la cual los discípulos de Juan el Bautista tenían celos de los discípulos de Jesús, porque ellos bautizaban. Y nosotros podemos ver esa situación que nos la narra el capítulo 3 y en el 22 al 30. del 22 al 30. Me gustaría que tú leyeras el versículo 25 Okay. en adelante. Entonces hubo una discusión entre los discípulos de Juan y unos judíos acerca de la purificación. Fueron a Juan y le dijeron, Rabí, el que estaba contigo del otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, está bautizando y todos van a él. Juan respondió, el hombre no puede recibir nada que no le sea dado del cielo. Vosotros mismos sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que estoy enviado delante de él. El que tiene la novia es el novio. El amigo del novio que asiste y lo oye, se alegra mucho al oír su voz. Así mi gozo se ha cumplido. Él tiene que crecer y yo menguar. Es interesante ver notar la humildad de Juan. Él entendió y le hizo entender a sus discípulos que la misión de él era preparar el camino para el Mesías. Él lo ilustra de esta manera en el versículo 29. El que tiene la esposa es el esposo. En este caso, Cristo es el esposo y él es el amigo. Y el amigo del esposo se preocupa de preparar todo para su amigo que se va a casar. Y Juan eso le hace entender a sus discípulos. Es necesario que yo mengüe para que él crezca. Él abre el camino para el Mesías. Y nos enseña una lección para nosotros. Y es que nosotros no debemos tener envidia de otra persona que tenga más popularidad en el Evangelio o en la predicación. O tal vez porque bautice más. Eso no está bien porque al fin y al cabo estamos trabajando todos para un solo Señor, a menos que estemos trabajando para distintos señores. Estamos trabajando para el reino de Dios, predicando el Evangelio para que haya más personas y sean salvas. En Marcos capítulo 9, si vamos a ese texto, en Marcos 9, se nos da una proyección interesante que Jesús le enseña algo a los discípulos. Los discípulos también tenían celos de otros que predicaban y hacían milagros y que no eran parte del grupo de ellos. Y aquí en el capítulo 9, en el versículo 38, en adelante, si me lo puedes leer, nos lo narra. Juan le dijo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba demonios y se lo prohibimos porque no nos sigue. Jesús le dijo, no se lo prohibáis porque ninguno que haga un milagro en mi nombre
podrá después hablar mal de mí. Porque el que no está contra nosotros está por nosotros. Y el que os des un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, os aseguro que no perderá su recompensa. Nota lo que el pasaje dice acá. Y esto es lo que quiero que nuestros amigos que nos ven y nuestros hermanos puedan ver. Y es que nos enseña a nosotros, es que nosotros no debemos prohibir a nadie, ni minar la conciencia de otros, porque otro que no sea parte de nuestra organización, parte de nuestro sistema, predica el Evangelio o gana más adeptos, porque al fin y al cabo está trabajando para el Señor. No Y el estén contra Señor, nosotros, y el que no está contra nosotros es con está por nosotros. nosotros. Y aquí algo que me llama la atención y es que, es que las personas que no eran parte de los discípulos, parte de la organización, dice aquí que echaban fuera demonios. Y ellos se lo prohibían, o querían prohibirles. Se lo prohibieron. Se lo prohibieron. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que hayan personas que prohíban a otros predicar el Evangelio solo porque no es parte de la organización, parte del sistema? Eso no es de Dios. Y siento que a veces hay otro espíritu que obviamente maneja esa situación para crear separación y división. Y un detalle importante, si vamos otra vez a San Juan capítulo 4, hay un detalle, si tú notas en el versículo 1, dice cuando pues el Señor supo que los fariseos habían oído decir. Nota eso. Los fariseos habían escuchado que había un problema de los discípulos de Juan con los discípulos de Jesús, por decirlo de esta manera. ¿Quién nos dice esto? Que hay un mal testimonio. Bueno, sí. Cuando entre nosotros nos peleamos y nosotros nos acusamos mutuamente, la gente escucha, ¿cómo es posible? Cuando la gente escucha que fulano, que sutano predica que no es parte de la organización, que esto y lo otro, la gente dice, ¿cómo es posible? No entiendo. ¿Que acaso no guardan el sábado? ¿Acaso no predican ¿Acaso el no mismo? son cristianos? No son cristianos, no predican el mismo Cristo, no predican el mismo mensaje. ¿O no predicamos el mensaje de los tres ángeles? No son, porque no es parte de la organización, hay que prohibírselos. Y hay que prohibirles a los otros miembros que los vayan a escuchar. Juan capítulo 4, versículo 1 en adelante nos da una ilustración y también Marcos 9:38. No debemos y no nos toca a nosotros prohibirle a nadie predicar el evangelio solo porque no es parte de la organización. Ahora, siguiendo con el pasaje, nos dice aquí en el versículo 4 que Jesús le era necesario pasar por Galilea. Y quiero leer de largo en adelante. Dice que era necesario pasar por Samaria, perdón, iba para Galilea, pero le era necesario pasar por Samaria. ¿Por qué era necesario pasar por Samaria? El término necesario es como una necesidad. Sí, el término necesario viene de la palabra griega dei que Juan usa para denotar una necesidad provocada por las circunstancias. Hay que recordar que el propósito de Jesús de estar en la tierra era para enseñar y salvar al hombre. Y obviamente Juan usa esa palabra a través de su libro, como en Juan capítulo 3:14, Juan capítulo 12:34, Juan capítulo 20, versículo 9, etcétera, para decir que es necesario que Jesús haga ciertos actos. En los versículos que mencioné, cuando se usa dei, están diciendo, es necesario que Jesús muera, que sea levantado, y es necesario que Jesús resucita de los muertos. Porque sin eso no hay salvación por nosotros. Y en estos versículos vemos que es necesario que Jesús vaya pasar por Samaria, porque era conectada a su misión de salvar al hombre. Correcto. Y en este caso, obviamente, como veremos en los pasajes posteriores, la misión era llevar el mensaje a los samaritanos. Y él sabía, y estaba en el reloj divino, en el calendario divino, de que él se encontrara con la mujer samaritana. Y darle el mensaje. Y él sabía que por medio de ella otros iban a alcanzar también la salvación. Sí, vamos a seguir leyendo. Nos dice acá, en el versículo 5, fue pues a una ciudad de Samaria, llamado Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob, y entonces Jesús, cansado del viaje, se sentó junto al pozo.
Era como la hora sexta o 12 del mediodía. Llegó una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad y a comprar alimentos. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? ¿Por qué los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí? Aquí hay varios detalles que me llaman la atención. Número uno es, Jesús, obviamente ya vimos en el pasaje que era necesario. Como tú le explicaste, el término necesario se utiliza en el caso de Jesús para decir que es necesario que haga la obra de su Padre, la obra de redención. Y en este caso, Él va a buscar a alguien, o no sale a alguien, por medio de este alguien, a otros, que obviamente la sociedad judía los consideraban prácticamente a gente que no merecían, indignos de la salvación. Y en el caso, por ejemplo, de la mujer, obviamente era una mujer, número dos era samaritana, y como veremos más adelante, era una mujer que tenía un historial no muy ejemplar. Sí. Y obviamente Jesús va por eso, va a darle la oportunidad, la segunda oportunidad de salvación. Y comienza la conversación, dame de beber. ¿Qué nos enseña esto a nosotros? En cuanto a cómo debemos ser evangelistas, cómo compartir el evangelio con otros. Comenzar con un tema de interés entre los dos partidos, o por ejemplo usar los eventos que está alrededor, como por ejemplo la Navidad se está acercando, Claro. Y la gente está más dispuesta de escuchar sobre el origen de la Navidad. Correcto. Y se puede conectarse con Jesús, aunque sabemos que Jesús no nació en este día. Sí. O sea, tomar, por ejemplo, un tema en común en la cual uno pueda comenzar una conversación y obviamente darle el evangelio a esa persona. Y en este caso, Jesús comienza por algo que puede provocar una necesidad en ella, Sí. ¿verdad? Y obviamente le dice, dame de beber. Y él dice, ¿cómo es posible que tú siendo judío me dé de beber? Una pregunta, ¿por qué existe esa rivalidad entre los judíos y samaritanos? Los judíos consideraban a los samaritanos israelitas falsos, por decirlo así. Los samaritanos eran los descendientes de dos grupos, de los israelitas nativos de la región del norte de Israel y otro grupo, los gentiles, que cuando el reino del norte de Israel cayó en las manos del imperio asirio, ellos trajeron su propia gente. Correcto. Y obviamente hubieron una mezcla, no solo en cultura, en religión, pero también en descendencia. Para hacer una historia larga, más corta, los samaritanos, cuando los judíos regresaron de nuevo a su tierra del exilio babilonio, impidieron la obra para reconstruir el templo y la muralla, y los judíos no les gustaron eso. Llegó a tal punto que los samaritanos dijeron, vamos a hacer nuestro propio templo en el monte Gerizim. Los judíos tenían su propio templo sagrado, el monte Sión, y dice Josefo, un historiador romano, judío, él dice que llegaron a tal punto que en una fiesta de los panes sin levadura durante el año 6-9 después de Cristo, tiraron huesos en el templo. Wow, interesante. Era mucho odio. Tirar huesos en el templo de Jerusalén. Era desecrarlo. Era prácticamente contaminarlo, profanarlo. Profanarlo, pero solo brevemente, muchos comentaristas dicen que era usual que los judíos evitaban pasar por Samaria, pero dice Josefo, que vivió en el año 37 y murió como aproximadamente al fin del siglo I después de Cristo, dice que era costumbre de los galileos, cuando iban a ir a celebrar las fiestas en Judea, en Jerusalén, a pasar por Samaria porque era la ruta más corta. En otras palabras, en realidad, a diferencia de algunos estudiosos que dicen que los judíos usaban un camino más largo rodeando la ciudad para no pasar por Samaria, Josefo dice todo lo contrario. Josefo dice que sí, los galileos cuando iban a Jerusalén pasaban por Samaria porque era el camino más corto, usualmente lo usaban, ¿no es cierto? Sí, él afirma que odiaban a los samaritanos, los dos grupos, pero usaban la ruta más corta porque era más práctico. Claro, y obviamente me imagino yo que había tratos de ellos muy poco o por alguna razón. Podían hacer negocios, pero ya pedirle favor, comer, era como la cosa más peor. Muy bien, siguiendo con el pasaje, nos dice acá en el versículo 10 en adelante, si me puedes leerlo por favor, versículo 10 en adelante. Okay. Jesús respondió, si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a él
y él te daría agua viva. La mujer contestó, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde tienes agua viva? ¿Eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo de cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Respondió Jesús, el que bebe de esta agua vuelve a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que brota para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esta agua para que no tenga sed, ni venga aquí a sacarla. Muy bien. ¿Qué nos enseña este pasaje, Génesis? Oh, muchas cosas. Mm, Primera, obviamente, cuando Jesús está hablando, Jesús le dice que si él conociera el don de Dios, se está refiriéndose a él como el Salvador. ujú. Y si la mujer samaritana supiera quién era en realidad, que no era un simple humano normal, ella diría, dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Claro, La mujer cuando escuchó eso pensó que era agua literal. claro. Y obviamente la mujer no está pensando que esa agua vida es el mismo Jesús. Ujú. So, vamos, nuestro pasaje en Juan capítulo 7:37 y él confirma esto. Ujú. So, Juan capítulo 7:37. San Juan 7:37. 7:37. Muy bien. Él dice, en el último día grande de la fiesta, Jesús se puso de pie y proclamó, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y en el Antiguo Testamento el agua se conectaba con la salvación de Jehová Ujú. y también se asociaba con la purificación Ujú. que los sacerdotes tenían que hacer antes de hacer los ritos. Ujú. Pero Jesús, cuando se está hablando del agua que le ofrecería a la mujer, está hablando de su persona. Que si esta mujer lo aceptara como su salvador, él iba a llenar ese vacío, como lo veremos más adelante. Obviamente la mujer no está captando la conversación y piensa que es una agua literal, donde una vez que la toma ya no va a tener sed y ya no hay necesidad de ir al pozo. Claro. A mí me llama la atención un detalle, y es que cuando Jesús conecta el agua y el don de Dios, que se refiere a sí mismo, prácticamente está diciendo que Él es divino. Porque mira, en Jeremías capítulo 2, en Jeremías 2:13 nos dice, Jeremías 2:13 nos dice, porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva Ujú. y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Es lamentable ver cuántas personas buscan llenar el vacío que tienen en su vida con dinero, hombres con mujeres, mujeres que van en busca de una persona que las ame y van de fracaso en fracaso, otros buscan llenar el vacío con trabajos, El éxito que el se puede éxito. encontrarse. Sin embargo, el hombre, cuando Dios lo creó al hombre, fue diseñado para tener un espacio justamente para Dios. Ujú. Cuando el hombre pecó, ese Espíritu Santo, el Espíritu Santo que llenaba la vida del hombre, se marchó. Desde ese momento, el hombre ha quedado vacío. El hombre ha buscado llenar ese vacío con mil cosas, pero nunca será satisfecho. Para poder ser satisfechos necesitamos que llenarnos de Jesús. Él nos dice que Él es nuestra paz, Él es nuestra felicidad, Él es nuestro gozo. De nada sirve tener todo en la vida. Si no tenemos a Dios, no tenemos a nada. Y a mí me llama la atención, siguiendo con el pasaje en el capítulo 5, aquí en el capítulo 5, el capítulo 4, perdón, en el versículo, Sí. cuando la mujer le dice que no entiende lo que es el agua, le dice, dame de esa agua, para no venir a sacarla, todavía está pensando en Que es agua agua física, literal. pero él está hablando de esa agua que es Él, Ajá. ese poder transformador, ese poder que llena la vida. Ujú. Y aquí en el versículo 16. 16, Jesús la expone, Ujú. no ante la gente, a ella misma, en privado. Le expone Sí. su vida. Y le dice, pero lo hace con mucha cautela, ve y llama a tu marido. Y ven acá. Y respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Es bien importante notar esto, porque Jesús no es una persona que le gusta avergonzarlas.
Los discípulos no estaban presentes ahí. Ujú. No había más gente. Era en privado. Y le dice algo interesante a ella. Porque al decirle su vida a ella, el interés no era para avergonzarla, Sino para despertar una y convicción. sanarla, y Ajá. salvarla. Y además para decirle, para descubrirse él mismo, yo soy el Mesías. Lo veremos más adelante. Yo soy el Mesías. Ujú. Y yo soy el que puede traerte sanidad y salvación. Ese fue el propósito de Jesús. Prácticamente no para avergonzarla, sino para darle una segunda oportunidad. ¿Verdad? A diferencia de otras personas que les gusta avergonzar a otros en público, ¿no es Sí. cierto? No, aquí Jesús en privado le dice su vida personal. Y eso es lo que le llamó la atención a la mujer. Y la mujer se sorprende y dice, parece que tú eres profeta. Y luego dice dice, nuestros padres adoraron acá en este monte, pero usted dice que en Jerusalén, donde se debe adorar. Y Jesús le dice, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Ustedes adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Es muy interesante esto. Hay muchas religiones hoy en día. La pregunta es, y hay muchos libros sagrados, y la pregunta es, ¿cuál es la religión verdadera? ¿Cuál es la religión correcta? Aquí Jesús está hablando de, aunque a gente no le gusta la palabra doctrina, pero la doctrina es enseñanza. Los judíos la tenían. A los Sí. judíos se les confió la Torah, se les confió el culto, se les confió todo. Sus profetas Que también. una cosa, las personas sean otra cosa, su conducta, su ejemplo, sean otra cosa, que dista de ser del ideal, eso es diferente a la doctrina. La doctrina informa cómo debe ser la conducta. Y Jesús le dice, ¿saben qué? La salvación, ustedes adoran lo que no saben. Yeah. Y Pero- tenían su propia versión de la Torah también. Exacto. Ni Pero no, ellos rechazaban los Pero los Jesús le otros dice, libros nosotros sabemos lo que adoramos. La Yeah. salvación viene de aquí. de los judíos. Y así es correcto. Yeah. A los judíos se les confió todo. Ellos serían la luz de los gentiles. Bueno, y esto nos enseña a nosotros que prácticamente, aunque una iglesia tenga defectos en sus miembros, no significa que tal vez sus doctrinas sean equivocadas, ¿no te parece? Sí, una cosa es la doctrina y una cosa es la conducta de la gente. De los Son miembros. dos cosas distintas y hay gente que confunde las dos cosas. Bueno, me gustaría ir concluyendo, en esta última parte nos dice aquí de que Jesús se descubre que el versículo 25 le dijo a la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Y Jesús le dice, yo soy el que habla contigo. Interesante. Yo soy el que habla contigo. Y esto es algo maravilloso porque Jesús se descubre. Algo que en otros lados trataba de que no se descubriera. Pero ¿qué se descubre? ¿Qué dices al respecto? Porque ella lo necesitaba. Uh-huh. Porque en algunas ocasiones Jesús ya sabía que lo estaban escuchando, ya estaban llegando a la conclusión. Claro. Y Jesús no iba a repetir algo que ellos ya estaban llegando a la conclusión. Pero esta mujer, que de acuerdo al deseo de la gente, ella estaba también estudiando las escrituras, que un Mesías iba a llegar, porque aunque ellos rechazaban los otros libros del Antiguo Testamento, tenían la Torá y dicen de un profeta iba a salir, en Deuteronomio capítulo 18, estaba esperando un Mesías. Y obviamente Jesús tenía que revelarle, él siendo judío y era samaritana, él tenía que revelarse hacia ella, porque era necesario. ¿Sabes una cosa, mi estimada Génesis? Y es esto, de que hay nosotros como adventistas decimos ser el remanente, nosotros decimos que tenemos una luz mucho más amplia. Sin embargo, nosotros debemos de entender que hay muchas personas que no pertenecen a la iglesia adventista, pero que aman al Señor, que son hijos de Dios y el gran pueblo considera que son estrellas. No tendrán toda la verdad, o tal vez no la entenderán del todo, pero la Biblia dice, la Biblia también lo dice, en Romanos capítulo 2. Y también dice en Apocalipsis 18, que llama a esa gente, tiene un pueblo en Babilonia y les invita a salir de Babilonia. Y Elena White dice que muchos de ellos no han recibido las verdades, y porque alguien que no está preparado adecuadamente no les ha llevado esa verdad. Y esto es bien importante. Yo también, es entendible porque cuando escuchas algo nuevo, es muy difícil de quebrar el molde de tus pensamientos. Es muy difícil y toma mucho tiempo y reflexión y que una persona te enseña bien. Correcto, y es bien importante estar preparado
concienzudamente en cuanto a lo que conocemos para enseñarle adecuadamente bien a otros. Ujú. Aún hay personas que aunque rechacen lo que nosotros conocemos, todavía Dios no los ha rechazado. Oh, yeah. Dios tiene hijos en otras iglesias, en la iglesia católica, en la iglesia evangélica. Sin embargo, no han tenido la oportunidad de encontrarse con personas que les expliquen de una forma más detallada, de una forma más profunda, más clara, Más la verdad. Para conclusión, dice aquí el texto, la narrativa nos dice que la mujer se fue y obviamente fue y le habla a sus amigos. Si tú ves aquí en el capítulo 4, para terminar, dice acá en el versículo 39. Y muchos samaritanos de esta ciudad creyeron en él por el testimonio de la mujer que decía, me dijo todo lo que hice. Así cuando los samaritanos fueron a él, le rogaron que se quedara ahí y se quedó 2 días. Y mucho más creyeron por la palabra de él y decían a la mujer, ya no creemos solo por la palabra, sino porque nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que en verdad es el Salvador del mundo. Te gustaría dar la conclusión. ¿Qué nos enseña esta narrativa de la mujer Bueno, samaritana con Jesús? Cristo quebró muchas barreras. Primera, quebró que no hay lugar para el odio entre los grupos étnicos y los grupos razas. Todos al final del día somos seres humanos y tenemos la misma dignidad ante Dios. Amén. También segundo, el género, quebró también esa división de género, usó una mujer para evangelizar, porque los discípulos no evangelizaron a los samaritanos cuando estaban comprando, pero la mujer samaritana vino y comenzó a evangelizar. Ok, tercero y también es que los samaritanos no pidieron milagros a Jesús, Jesús hizo milagros, pero los samaritanos dijeron, nosotros hemos oído lo que nos ha dicho y da a entender el deseo de la gente que le estaban preguntando cosas teológicas y de las escrituras. Con los judíos Jesús tenía que hacerles milagros y así no creían. Tenemos que creer la palabra de Dios. Y yo creo que este versículo me encanta como Juan termina en la narrativa porque me recuerda lo que escribe en su epístola. Lo que hemos visto, lo que hemos oído y lo que hemos contemplado con nuestros propios ojos. ¡Wow! Amén. Bueno, mis queridos amigos y hermanos, hemos terminado de compartir la lección y espero que sea una bendición para ustedes y hasta la próxima. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Purifícanos. Señor, gracias por el estudio de tu palabra. Gracias porque pudimos reflexionar, meditar sobre el primer año de tu ministerio, cuando tú evangelizaste a esa mujer samaritana y nos dejaste enseñanzas muy valiosas para no solo ellos, sino para nosotros. Señor, ayúdanos a ser evangelistas a los demás. Ayúdanos a darnos el temperamento, la sabiduría para evangelizar otros de tu gran amor hacia la humanidad. Y Señor, ahora que estamos en el día sábado, que podemos tener un sábado bendecido y glorioso y déjanos entrar a otro sábado más. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios me lo bendiga.